que pronto doctorando. El doctorando. Sí, pero es increíble todo tu curso, llevar todo el programa, leerlo, ¿verdad? Además vos estuviste en lugares de decisión muy importantemente dentro del pilar de la defensa nacional. Estuviste por Perú, por la Argentina, de todo lo que fue tu carrera militar. Sí, efectivamente tuve la oportunidad, gracias a la Armada Paraguaya, de estar en varios países. Inclusive tuve el honor de que la Armada me permitió ser el primer instructor paraguayo en el Colegio Superior de Guerra Naval de la Armada Argentina, ¿verdad? Imagínate, nada más y nada menos. En la Cátedra de Operaciones de Derecho Internacional. Pero yo creo que muchísima gente más preparada que yo. Yo solamente soy uno más del montón. Bueno, realmente un gran intelectual que nos cede su tiempo enseñando y tratar de que sea comprensible la guerra de la Triple Alianza. Justo hoy estábamos recordando acá fuera del aire con el capitán, 21 de diciembre del año 1868 empieza la batalla de los 7 días, Loma Valentina y donde nosotros arrancamos bien, capitán, ¿verdad? Sí. Justamente Juan Crisóstomo Centurión decía que en el primer enfrentamiento con Caxias, 90 diosanos, ¿verdad? Algo así, hubo una baja de 5.000 soldados, ¿verdad? Todavía no contaba con el refuerzo argentino, luego lo hizo, bueno, listo, ya sabemos, terminó, ¿verdad? Lamentablemente fue un impacto muy grande para nuestra defensa y nuestro ejército, como 416 oficiales, ¿verdad? Es decir, tuvo ¿cómo se dice? Un tropezón, gracias, en el inicio de esta batalla, sí, capitán. Lo que es que, como dijimos cuando analizamos la batalla de Riachuelo, la primera víctima del combate es el plan. Así es, ¿verdad? Y la verdad también. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta estos dos factores para analizar. Capitán, ¿cómo analizamos desde el punto de vista de la estrategia? Y para que sea un poco más, ¿nos podrías explicar el concepto mismo de estrategia? Bueno, Noelia, antes que nada, debo que el título del programa de hoy es un poco ambicioso, ¿verdad? Porque hacer un análisis estratégico desde la gran estrategia, ¿verdad? De todo lo que fue el conflicto, de los inicios del conflicto hasta la guerra de lo que llamamos la Triple Alianza o contra la Triple Alianza, nos llevaría no una hora, sino meses de análisis y nunca llegaríamos a un final. Por lo que justamente yo voy a explicar a continuación, ¿verdad? A todos, por favor, capitán. Sí. Antes que nada, si podemos avanzar una diapositiva, te voy a agradecer. Vamos a ir dando. Es importante que definamos la estrategia. Y el concepto era el siguiente, que era el arte de emplear las fuerzas militares para alcanzar los resultados fijados por la política. Eso fue evolucionando. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Con Napoleón. Con Napoleón, citándolo, decía que la unía a la parte divina, a la combinación de las cosas materiales. Y la estrategia es parte divina, es decir, de ahí el prestigio de chispa, porque el estratega es el conductor político por excelencia. El ámbito de la estrategia es un ámbito dialéctico, es un ámbito de ideas, de confronto de ideas. Generalmente en la estrategia no hay maniobra, no hay enfrentamiento entre fuerzas. Está dada en el ámbito y exclusivamente de las ideas. Podemos avanzar una. ¿Y podrías decirnos después en qué nivel? López es, a mi entender, conductor estratégico y en su tiempo
con el nivel estratégico operacional donde se diseñan las militares. Hoy día hay una clara división entre los niveles de conducción y los niveles de planeamiento. Vos, Sí. como egresada del estudio estratégico, sabes bien que en planificación y conducción de estrategia nacional siempre se nos habló de los campos del poder nacional, niveles de conducción. Y los niveles de conducción son el estratégico político, estratégico operacional, donde se diseñan las grandes maniobras para conseguir los fines trazados por la política, donde ya hay un esfuerzo principal, un esfuerzo secundario y finalmente el nivel táctico o técnico, donde se hace uso de tecnología o del hardware. Vamos a dividir en software y hardware. Software es todo lo que está arriba de la táctica. La planificación, la parte mental. La parte mental. Sí. Y la estrategia es la bisagra entre esa parte, el software, que es la estrategia, la concepción del sí. líder, sí. Y es la aplicación del hardware, de los sistemas de arma, de la tecnología, para materializar nuestra voluntad o imponer nuestra voluntad. Por eso es que Foch decía que la estrategia tracto que resulta de la oposición de voluntades, y eso va a llevar más adelante a entender también mucha gente. Humberto Grocio tenía no sé si era Grocio o Norberto, el filósofo italiano, tenía mucha razón cuando dijo que sociales dan espacio a cualquiera que escriba. Norberto Bobbio decía que sociales estamos llenos de gente que opina sin razón, mucho daño a la historia nacional. Capitán, con relación a ese punto, ¿verdad? Ese tipo de gente, o también, porque nosotros tenemos una bajada de línea, ¿verdad? De acuerdo a los intereses de los países que han luchado en esta guerra, ¿verdad? Tenemos una bajada de línea, yo estoy segurísima de eso. Donde dicen que Francisco Solano López no era, que era un tipo autocondecorado y que lo que menos entendí militar. Capitán, vos que sí tenés una palabra de autoridad para esto, tu reflexión sobre esos comentarios que se escuchan tanto. Dijimos que esta es la parte divina de la táctica, la estrategia, del conflicto, que es la chispa del genio. Evidentemente leí, mejor dicho, en las redes, porque sí. me dedico a leer, y me causa mucha risa porque escuché que inclusive me sorprende que oficiales de las Fuerzas Armadas opinen tan ligeramente sí. sobre estas cuestiones, debiendo haber tenido el conocimiento acabado y de lo que de lo que son estos niveles de conducción. Cuando, por ejemplo, dicen, no, él no sabía hacer orden cerrado, nunca estuvo con la tropa. Bueno, él, como yo te dije en una conversación privada, tuvo una formación militar de acuerdo a los intereses nacionales. Carlos Antonio López, desde su juventud, se encargó de que él tenga una instrucción militar y política que seca y que le sirva al Estado. Claro que sí. Evidentemente al Estado no le serviría un Francisco Solano López que de semana, no le serviría un Francisco Solano López que sea oficial de guardia. Francisco Solano López estaba destinado en ese momento
para representar al país en negociaciones muy delicadas como fue la paz argentina, como fue la representación de nuestra joven república y el reconocimiento de la república para cortes europeas, que se logró gracias a esa gestión. Si era una persona que no tenía esa chispa del genio, formación que vos acabas de explicar, sí, pero más la chispa del genio, hubiese conseguido todos esos logros políticos que consiguió antes de la guerra. Ahí yo creo que ya cae de maduro que toda esa curva de opinólogos del día después en las redes sociales quedan totalmente desacreditadas, porque es ofensivo y es estúpido decir de que él no tenía una formación. Porque si no tenía si no era una persona culta, porque tenemos que tener en vista la cosmovisión universal de esa época en que se estaba viviendo. Estábamos en lo que se denominaba la paz británica, donde uno era reconocido como civilizado o no si tenía costumbres o educación europea. Cierto, cierto. Él no hubo recibimiento alguno y no hubiese sido considerado como iguales en la sociedad europea. Es más, dicen que hasta la reina quedó así como que encantada con él. Y no me sorprendería, porque consiguió el reconocimiento de la República del Paraguay ante varios estados europeos. Y si él hubiese sido una persona tosca, ignorante, maleducada, como se le suele describir, ¿no? No, es la persona que es representada por los frutos que dio a la política internacional paraguaya. Es más, si cuando el Tacuarí tuvo problema en el Río de la Plata, si hubiese sido el mono con gilet que le describen... cuando le atacaron los ingleses, después negoció, claro, después y obtuvo una salida viciosa. Eso no hace una persona que no tenga ese genio estratégico. No hace una persona que no sepa manejar la dialéctica de las voluntades. ¿Sabes qué quiero? Se me quedó cómo empezaste a darnos esto de que no sabía hacer, ¿cómo se dice eso en el lenguaje militar cerrado? Orden cerrado. Bueno, sí, él no estaba destinado a realizar labores mecánicas en las unidades militares o una conducción táctica. Sin embargo, en el tomo 1, y quiero que lo tomen como una referencia, es decir, vos lees a Juan Crisóstomo Centurión y él habla que estuvieron en el campamento Cerro León, ¿verdad? Y que él estuvo parado por horas, ¿verdad? Cuando se estaban haciendo la formación de 5.000 hombres y la marcha de 5.000 hombres, y que él no tuvo un momento de descanso hasta que todo esté bien organizado. Y eso está en el tomo 1, es decir, encima de que se critica, no se lee. Y esa era la labor la de organizar y controlar. Dentro de sus responsabilidades, sus altas responsabilidades, era la de organizar y controlar el desempeño del Ejército Nacional. Avancemos, capitán, sí, por favor, porque está muy interesante esta parte del arte, por favor, de la dialéctica, de la estrategia. Finalmente, el general Andrés Baufré, en la década 60 del siglo pasado, da una definición la más aceptada y la más usada de lo que es la estrategia hoy día, y el que es el arte de la dialéctica de las fuerzas, o aún exactamente el arte de la dialéctica de las voluntades, que emplean la fuerza para resolver un conflicto. La fuerza no es solamente la fuerza armada o la dialéctica. Clausewitz decía que se negocia con la pluma y con la espada. ¿Podemos avanzar, por favor? Y siempre le critican que supuestamente no siguió el consejo de tu papá, que por qué no hiciste con la pluma, por qué te fuiste con la espada, todas esas cosas que escuchamos ahora. Pero bien sabemos que él... dentro de ese lenguaje dialéctico, utilizó todos los medios disponibles a su disposición
en ese entonces para comunicar sus intereses. Claro que sí, eso se ve, por ejemplo, en las notas que Verges enviaba al ministro residente aquí en Asunción, ejemplo. Claro, y en ese, ¿para qué se comunica? ¿Para qué yo comunico mis intereses? ¿O para qué yo comunico mis objetivos? ¿Con fines ofensivos, defensivos o para mantener el status quo? Él, sabemos, o yo por lo menos dentro de Francia, nunca he escuchado que él hubiera querido anexar Corrientes, Río Grande do Sul, para lograr la salida al mar o inclusive para anexar Uruguay. Y nunca escuché eso. Es que no vas a escuchar eso, es una tontería. Dentro de la mentalidad internacional, Carlos López, imagínate que él se fue a la guerra a defender el derecho internacional. Eso la gente no entiende, capitán. Vos que sos abogado, ¿podrías darnos un poco de luz? La OTAN actúa como actuaron con Polonia. La Comunidad Europea está actuando con Ucrania, como actuaron con Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y si López hubiese, una construcción ucrónica, y voy a hacer, no se hacen estrategia como vamos a ver más adelante, pero quiero llevar nomás los hechos históricos. Cuando Polonia fue invadida y dividida entre Unión Soviética y la Alemania nazi, sí, ninguna potencia europea reaccionó, ni Francia, ni Inglaterra, trataron de mantener el status quo para evitar la guerra. Lo único que desencadenó eso fue una guerra más grande. Hoy día, como sabemos, la República de Ucrania, que está comiendo valerosamente contra una guerra de agresión por parte de un genocida como es Vladimir Putin, no está recibiendo el apoyo de las potencias que dicen de defender el derecho internacional. Y estamos en el 2024, imagínate Sí. una cosa así que estaba aconteciendo con Paraguay. Y en 1870, Wow. el mariscal López, un dirigente vamos a ser sinceros, de una potencia muy periférica de segundo o tercer en el concierto de las naciones de la sociedad internacional de ese entonces, toma la de exigir el cumplimiento del derecho internacional público y va hasta las últimas consecuencias al vetar un tratado que firmó de defensa de una liga que finalmente nos traicionaron, ¿verdad? Claro que sí. Pero eso nos da cuenta de la calidad de la persona de la que estamos hablando. Si López hubiese permitido tan impunemente, probablemente hoy estados como, haciendo un análisis también, a lo mejor estados como Uruguay mismo, Paraguay o Bolivia no hubiesen existido. Porque también debemos recordar que en esa época había una competencia política todavía entre los unitarios y los federales en Argentina. Claro, pero a mí lo que me preocupa, capitán, en el fondo, escuchando ya tu explicación, es que hay libros de historia escritos por paraguayos que dicen que él debió hacerse del ciego, o como decimos nosotros, en botadú, y no tenía que haberse metido. Es decir, se le cuestiona que defienda a los jueces de la seguridad de la República del Paraguay. Hay un dicho que dice que si no alimentas tus ejércitos muy pronto, alimentarás los ejércitos del vecino. Con esto quiero decir
que aunque no tenga mucha conexión, que esa guerra, ese conflicto ya era un conflicto instalado. Cierto, totalmente cierto. Así, nosotros tenemos antecedentes de protocolos bilaterales secretos a partir de la Confederación Argentina del Imperio del Brasil de 1857, cuando estaba don Carlos Antonio López en el poder. Sí, y no solamente eso. En las comunicaciones, en la dialéctica de las voluntades, uno se comunica no solamente con el oponente, sino con los miembros de su coalición también, o con los que tienen intereses comunes contigo. Justamente te hablé de los unitarios y los federales, ¿verdad? Mitre era federalista, igual que Sarmiento, igual que otros dirigentes políticos que estaban en ese momento, y por otro lado estaban las provincias que eran unitarias. Por el otro lado, Brasil, que tenía un régimen monárquico, pero tenía ciertos intereses en común con Buenos Aires y los federalistas, especialmente en la concepción económica del desarrollo del país en ese momento. Nosotros teníamos otra concepción. Tenemos otro modelo. Exactamente, otro modelo. Otro modelo. Nosotros éramos como más estatistas, más proteccionistas. Pero buscábamos el bien común por otras vías. Sí. Pues eso es indiscutible. Se buscaba el bien común por otras vías. Por otros métodos, digamos, ¿verdad? Ellos eran más, tenían una visión más liberal de la economía. El laissez-faire. Sí, exactamente. Estaba muy en auge en Inglaterra en ese momento, ¿verdad? Nosotros teníamos una visión más continental europea de la política. Sin embargo, ellos tenían una visión más inglesa de la política. En ese orden de cosas te quería decir que había intereses que eran irreconciliables con ellos, tanto con Brasil y con Argentina. Sin embargo, los intereses concordantes entre esos dos estados eran mayoritariamente superiores. Entonces, la comunicación antes de la firma del Tratado de la Triple Alianza, ya existía una comunicación no escrita, pero que uno puede apreciar a través de diversos hechos históricos que a lo mejor vos me vas a poder decir mejor. Por estrategia, hasta el silencio tiene un significado, Noelia. Hasta el silencio tiene un significado. Y tenés que tomar en cuenta otra cosa, que tanto don Pedro II, que no hay que restarle mérito en la formación que tenía, porque fue un hombre bien formado, sabía perfectamente de que él debía dejar un legado, como todos los monarcas europeos, de ser respetuoso de las normas civilizadas de gobierno y de negociación. Siempre debían dejar esa imagen. ¿Pero qué le pasó a don Pedro II entonces? No. Una cosa es la imagen que vos dejas. Otra cosa es lo que haces por detrás. Una cosa es lo que decís y otra cosa es la práctica. La práctica. Porque en la práctica ellos estaban gestando un conflicto armado con Paraguay. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir en breve a la pausa, ¿verdad? Y bueno, capitán, quería nada más que nos aclares esto, ¿verdad? Porque otra de las cosas también que suelen decir es que él no estaba al frente de su ejército, ¿verdad? Y hablan del mariscal de la derrota y el mariscal de la victoria, ¿verdad? Que él no conducía a su ejército. Bueno, este tipo de cosas, ¿verdad? Quiero que me respondas a la vuelta. Justamente nos vamos a una pausa. Y decirle también a la audiencia que me olvidé que hoy quiero sortear el libro de Washburn y la conspiración paraguaya. Tienen que enviar sus mensajes al WhatsApp de la radio 994 44 10 20. Bien rápido, disculpen que debía anunciar al inicio mismo del programa,
pero ahora me acuerdo. Gente, escriban ahora para participar de este sorteo. Bueno, en Navidad, bueno, o en las vacaciones a leer un poco de historia. Nos vamos a la pausa y volvemos brevemente y luego el capitán nos responde. En todas las plataformas, en todo lugar, a Ñandutí la vas a encontrar. Los clips más importantes de cada entrevista. Encontrarnos en Instagram, TikTok y YouTube como @Nandutí1020. En X como Nandutí. En Facebook como Radio Ñandutí Digital AM. Información y transmisión en directo, porque estar bien informado es estar conectado. Ñandutí, tu fuente de noticias en todas partes. Honramos nuestro legado. Caminamos hacia el futuro. Somos innovación. Somos digitales. Somos disruptivos. Somos el futuro de la historia. Somos Ñandutí, tu primera fuente de información. No te pierdas Ñandutí Motor, el programa oficial de Deporte Tuerca, cada domingo de 21 a 22 horas. Entérate de lo último en Fórmula 1, MotoGP, Rally, NASCAR y mucho más. Con la conducción de Pato Obando, Cristian Tindel y Carlos Martínez. Disfruta de los análisis, entrevistas exclusivas y reseña de lo que sucedió en el mundo motor. Si amás el deporte motor, Ñandutí Motor es para vos. Ñandutí Motor. Con CAE Duarte, forma tu sábado con la mejor música, tecnología, entrevistas exclusivas, curiosidades y toda la información más variada. Relájate y divertite disfrutando del mejor entretenimiento del fin de semana por Ñandutí y todas sus plataformas. Acordate, este sábado, CAE quien cae, te espera. Ñandutí, tu primera fuente de información. El estridor de las armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Bueno, volvemos. Capitán, están escribiendo. Bueno, le digo a la gente que dejen sus 3 últimos numeritos de cédula y ya están participando. Ahí Jordan ya está leyéndolos. Capitán. Bueno, era tu pregunta, la diferencia entre el mariscal. No, es que hacen ese tipo de comparaciones que es correcto comparar a los dos mariscales, No. a los dos comandantes, porque dice, ay, uno nos llevó a la victoria militar, el otro destruyó el país. Uno sabía de estrategia, era académico, tuvo una formación y el otro, no sé, su papá le condecoró. Así de grave es lo que dicen, capitán. Bueno, lo que voy a decir no les resta mérito a ninguno. Los dos tienen un sitial muy importante en la historia paraguaya. El mariscal Estigarribia basó su conducción en el heroísmo del mariscal López, como ejemplo al mariscal López. Ni él no se atrevía a jugarle a López. Por supuesto. ¿Por qué? Porque era un profesional. Sin embargo, el líder político fue el presidente Ayala durante la guerra del Chaco. Así mismo, ¿cierto? Y el líder político durante la Triple L fue el Mariscal López. Par del Mariscal López en nivel de conducción nacional era el presidente Ayala, no el Mariscal Estigarribia. El Mariscal Estigarribia era un comandante del teatro de operaciones. Es más, tenemos que recordarnos que durante la guerra del Chaco había un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, que era un cargo que se delegaba y no era el Mariscal Estigarribia. Vuelvo a recalcar, no le quita mérito al Mariscal Estigarribia, pero sí también tenemos que recordar otro hecho,
que evidentemente la derrota es huérfana. Sí, es decir, nadie se sube al carro del perdedor, sí. ¿Verdad? Sin embargo, la victoria se pelean por la paternidad. Todo López fue en defensa de los grandes intereses nacionales y la protección del derecho internacional a un Estado más débil. Es decir, toda esa proyección que actualmente quieren dar no se coincide con los hechos. Son conflictos totalmente diferentes. Son conflictos en toda comparación odiosa, porque el mariscal Rivia tuvo una formación privilegiada y muchos mares de su época fueron excelentemente formados en Chile, en Francia. El coronel Arturo Bray sirvió en el ejército de Su Majestad durante la Primera Guerra Mundial. La pluma de Arturo Bray es inigualable hasta el momento. Tuvimos excelentes oficiales que basaron el heroísmo, la valentía y la decisión para pelear en la Guerra del Chaco, no en los legionarios. Yo nunca me acuerdo que se haya mencionado algunos de los legionarios como ejemplo de valentía. No, por supuesto que no, ninguno. Pero en una época... Los tipos estaban ahí para desestabilizar, pero en una época donde todavía se dejaba entrever de quién era López, la oficialidad del ejército paraguayo en el Chaco, sí, veía como ejemplo la figura de López. Ciertas batallas tienen los nombres de las batallas libradas en la Triple Alianza también, ¿verdad? Y las unidades mismas. Así mismo. Son situaciones muy diferentes y tuvieron la conducción de niveles diferentes. Si bien, como yo te dije también antes de iniciar el programa, aproximadamente en 1824, 1825, Clausewitz publica su libro de la guerra, la sociedad de la información, leyendo el último libro de Nexus de Harari, este escritor israelí. La red de información o la transmisión de los conocimientos que había en el siglo XIX no podemos comparar con la que había en el siglo XX hoy en el siglo XXI. Es decir, el mariscal López estaba instruido con lo mejor que se le pudo proporcionar a él en el momento que le tocó vivir. Y todos somos hijos del tiempo en que vivimos. Totalmente. Y en el Archivo Nacional, por ejemplo, tenemos documentaciones que hablan que don Carlos Antonio López contrataba a militares extranjeros que vengan a impartir instrucción a la policía y al ejército. Y no solo López. No solamente a López, ¿verdad? Y ciertamente es cierto, ¿verdad? Nosotros en la Guerra de la Triple Alianza teníamos comandantes en tiempo de paz, que es muy diferente a los comandantes que nosotros tuvimos ya en la Guerra del Chaco, gente que salió afuera, que ya tenía otra visión. Y obviamente la Guerra de la Triple Alianza fue tamizando a los inútiles, ¿verdad? Y bueno, pero también generamos excelentes comandantes y héroes, ¿verdad? Que con lo que se tenía hicieron cosas grandiosas, ¿verdad? Sí, yo no quiero ser tan... Se han cometido errores, pero nadie es perfecto. Total, eso sí, ¿verdad? No. Pero hay gente que se entregó, capitán, es decir, que podía, que recurso, que tenía la logística, que podía haber hecho, ¿verdad? Y dijo, no, toma, ¿verdad? Y eso también es decepcionante, ¿verdad? Y te das cuenta de... yo por lo menos trato de justificar, y bueno, ¿qué experiencia tenía? Nosotros no nos matábamos entre nosotros, no había cuchillazos limpios, no había guerra de policía como había en Argentina, ¿verdad? Eran comandantes de los tiempos de país, bueno, y se fue tamizando esa clase de gente. Lastimosamente nosotros no tuvimos el tiempo. Éramos una república joven, muy joven.
50, 60 años no es nada en la vida política No, de un nada, Estado. absolutamente. No tuvimos el tiempo necesario para poder prepararnos, pero nunca uno termina de estar. Esa es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Nunca se está totalmente preparado para una guerra. Y más, te vuelvo a decir lo que te dije, con el Riachuelo. A nosotros nos tocó una época muy cruel en lo que es la tecnología, porque era en plena era industrial, donde de los fusiles a bancarga y cañón maliza se estaba pasando muy rápidamente a fusiles retrocarga con cartucho, a la ametralladora, al cañón de retrocarga con ánima estriada, a buques de madera pasando a buques de hierro. Claro que sí. Y vamos a decir que los que vendían ese tipo de armas también, por una cuestión de intereses de alineamiento político, también le surtían, le beneficiaban a los aliados, ¿verdad? Y a nosotros no. Sí. Y estábamos bloqueados, se entiende esta cuestión, ¿verdad? Pero venían con la bandera inglesa, venían esas armas, ¿verdad? Sí, si don Pedro II hubiese tenido un poco más de amplitud, digo yo, ¿verdad? Estratégica, a lo mejor hubiese evitado entrar en la guerra, porque esa guerra fue el comienzo del fin de su reinado. Totalmente. Y por eso es que se necesita este discurso que todos conocemos de la guerra de la Triple Alianza, porque ellos no eran una nación, ¿verdad? Tenían un emperador y tenían súbditos, ¿verdad? Y la guerra de la Triple Alianza es como que cohesiona algunas cosas para ellos, ¿verdad? Claro. A nivel político. Claro. Siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿cuál es la ley general de la estrategia? Es considerar la esencia misma del resultado deseado, descartando toda noción del medio con el cual ese resultado puede obtenerse. Eso era la ley general. Hoy día esto es utilizado por lo que se conoce por las restricciones temporales o las restricciones universales, por ejemplo, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el respeto a los prisioneros de guerra, a los civiles, la distinción entre objetivos militares, objetivos no militares, bienes protegidos, las restricciones políticas, que son las restricciones que pone el mando nacional a las fuerzas militares para los medios, las armas y los sistemas, armas y la elección de los objetivos. Muchas veces el mando político pone unas restricciones que se traducen en lo que conocemos hoy día como las reglas de empeñamiento, que cuando se enunció esta regla general de la estrategia, eso no existía. Es por eso que durante la guerra de la Triple Alianza, a pesar de que de que existe desde 5.000 años antes de Cristo, reglas consuetudinarias no escritas sobre el respeto a los combatientes caídos o heridos. Los principios los principios del derecho natural, ¿verdad? Sí. El derecho a la guerra, el derecho de gente. El jus ad bellum y el jus in bellum, ¿verdad? Que era una cuestión más bien utilitaria, porque como te dije, ningún dirigente, ningún emperador, ningún rey, ningún líder de un estado, una sociedad organizada quería verse como bárbaro, respetaba esos principios por una cuestión pragmática y de no ser tachado de bárbaro. Sin embargo, hoy día eso se traduce en los convenios de Ginebra, en los convenios de La Haya, etc. En esa época, en la época de la guerra de la Triple Alianza, en 1864 se firma el primer convenio de Ginebra, en la primera reunión con Henri Dunant y los otros fundadores de la Cruz Roja. Evidentemente, el derecho no estaba muy avanzado, el derecho positivo. Sí. Sin embargo, vemos también que muchos comandantes
trataron muy mal a los prisioneros paraguayos. Imagínate lo que hicieron ya hasta 1400, le mataron y le degollaron a todos, y eso que pusieron las armas, se rindieron. Entonces, Sí. cuando nosotros usamos la represalia por esos actos, se nos consideró bárbaros. O inclusive nuestros propios compatriotas de hoy dicen que éramos bárbaros. Sin embargo, la represalia es un acto permitido por el derecho internacional para evitar que se sigan cometiendo abusos. ¿Y qué tipo de represalias, por ejemplo? Porque hasta donde yo sé, Paraguay no nunca ató una cantidad inmensa de aliados para degollarlas todo como lo hicieron desde el inicio mismo de la guerra, ¿verdad? O esclavizar a los prisioneros, como se hizo con los prisioneros paraguayos, y se infringió un montón de principios. La lista de barbaridades que cometieron los aliados es interminable. Claro. Desde el punto de vista del derecho natural es totalmente lo que pasó en Piribú. Sí, pero lo que a mí me molesta, capitán, es que porque no estaba escrito, es decir, porque empezaba recién lo que es el derecho, pues si explicaste, es que tenían la libertad de hacer lo que querían, y no es así. No, definitivamente eso no es de verdad. Porque si bien la figura de la guerra-agresión y el genocidio lo tenemos después de la promulgación de la Carta de las Naciones Unidas, después del término de la Segunda Guerra Mundial, y justamente uno de los principales argumentos de los defensores de los criminales de guerra nazis era que no estaba legislado el genocidio, y el tribunal de Nuremberg era un tribunal ex post facto que estaba juzgando sobre una ley sancionada o establecida después de los hechos. No sirvió para que ellos sean eximidos. Te vuelvo a repetir, en el Torá, en la Biblia, en el Corán, está establecido como un derecho del enemigo caído, el enemigo herido o el enemigo desarmado, se le debe respetar. Por decirte esos 3 libros sagrados, ¿verdad? Pero hay innumerables notas o... También grandes pensadores. Grosio. Claro, muchos pensadores que hablaban de este tipo de cosas. Santo Tomás de Aquino. De regularización de la violencia, inclusive de los principios, bueno, que está permitido entre fuerzas combatientes, ¿verdad? El respeto al civil, al que no estaba armado, ya se mencionaban estas cosas. Sí, lo que también ocurrió, que durante la Guerra Civil Americana, los estados norteños, los estados de la Unión, tuvieron una conducta, se podría decir, no muy feliz con los estados confederados, porque la idea era hacer llegar la guerra al pueblo, que el pueblo sienta la guerra. Y si vos ves en la historia confederada, el general Graham y otros generales daban instrucciones de que sean quemadas todas las fincas, que sean quemadas todas las fincas confederadas, para que el terror de la guerra llegue a la población. Y eso también yo creo que llegó acá. Claro que llegó con el conde, llegó en plenitud acá eso. No, te cuento, sí. No para justificar, sino para conocer cuáles serían las posibles causas de ese comportamiento, ¿verdad? Porque lo usual durante miles de años de evolución de la sociedad humana, siempre dentro del derecho en la guerra y el derecho a la guerra estuvo presente en normas constitucionarias que finalmente vitalizaron el derecho y se convirtieron en lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario, en normas que protegían a la población civil
y a los combatientes caídos, ¿verdad? Al prisionero de guerra, al herido, al que se rinde. Capitán, yo sé que tenés un montón de cosas, pero acá la gente está un poco preocupada y te hacen esta pregunta. Dice, especialmente dirigida al capitán, dice, sí, una hipótesis, dice que quieren tu respuesta, tu visión. 20 años de guerra, si tendríamos una guerra con la Argentina o con cualquier otro país de la región, ¿qué podríamos hacer? ¿Estamos preparados en cuanto a capacitación? La gente entiende sobre defensa nacional, autosustentación, cómo estamos en tema de armamentos, en tema de alimentos. Es decir, estamos previendo de este tipo de conflicto, aunque sean hipótesis. Bueno, yo soy un oficial retirado de las Fuerzas Armadas. No, si doy mi opinión, va a ser una opinión irresponsable, porque realmente no sé, pero sí le puedo decir a la ciudadanía que por lo que me tocó vivir dentro de las Fuerzas Armadas, los recursos humanos que las Fuerzas Armadas tienen son altamente preparados. La función pública dentro de las Fuerzas Armadas de cualquier suboficial, oficial o soldado, tropa, requiere que constantemente el suboficial y el oficial esté haciendo cursos en todos los grados. Si no es para ascenso, en el caso de los oficiales está en la Armada, tenemos el curso de Guardia Marina, el curso de perfeccionamiento de oficiales, tenemos el curso de Comando y Estado Mayor, tenemos la especialización en inteligencia estratégica, en el IAE, liderazgo estratégico. Es decir, el oficial siempre se está preparando y el suboficial también, siempre están estudiando, siempre se está preparando. La defensa nacional, como bien suele decir, se suele decir, es una obligación de todos. ¿Cierto? Y como la estrategia, nosotros tenemos que adecuar nuestros fines a nuestros medios. Si la historia de la humanidad nos enseña que desde que tenemos conocimiento de los anales históricos, ¿verdad?, del Tratado de Kadesh, solamente hubieron 10 años de paz continua. En toda la historia de la humanidad, 10 años de paz continua. Solo 10 años. Desde la Segunda Guerra Mundial se dice que solamente hubo 7 días que se puede contar de paz continua. Es decir, que el conflicto en la sociedad humana siempre es permanente. Y la guerra es un medio de negociación más nomás. No se negocia por la pluma o por la espada. Que lleguemos a un estado de guerra contra otro estado no es 100% descartable. Por eso es muy importante que, desde mi apreciación, que Rusia, en el conflicto ruso-ucraniano, Rusia no tiene que ganar esa guerra. ¿Sabes por qué, Noelia? Decime por qué. Porque